Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hablemos de Libros. Y en esta ocasión, ¿de qué libro os voy a hablar o qué libro os voy a recomendar? Porque ya voy a iniciar directamente el vídeo diciendo es que es un libro que os voy a recomendar, especialmente si os gusta el tema que trata. Si os gusta, pues si no os interesa lo más mínimo, pues evidentemente lo vais a ver un tostón, ¿no? Como muchas veces digo, porque la mayoría de los libros que trato en este canal pues son libros como muy tematizados en temas concretos. Por tanto, si nos interesa ese tema, pues bueno, nunca viene de más el tener un conocimiento al respecto, pero sí que os puede parecer un libro quizá especialmente pesado. Es un libro, por cierto, que me llegó hace ya un tiempo, pero tenía muchos libros acumulados, como muchas veces me suele pasar, y aunque cuando lo vi el tema vamos, me seducía muchísimo meterle mano, aguanté y no lo hice hasta hace relativamente poco, hasta hace como una semana más o menos, que me empecé a leérmelo y la verdad es que como el tema me interesa bastante, pues terminé por leérmelo en prácticamente en nada de tiempo. Es un libro que se lee muy bien, ¿no? Es una de las cosas buenas que tiene la editorial que lo saca, que es Editorial EAS. Una editorial que ya he hablado de ella en algunos otros vídeos del canal. De hecho, bueno, tengo un libro aquí también que sacó Editorial EAS, el de los indoeuropeos. También otro que comenté sobre los antiguos eslavos. Tengo otro pendiente hablando de la caballería. Y es una editorial que, si os metéis en la página web lo vais a poder ver, tiene muchos libros que son, al menos para mí, no me interesa lo más mínimo, son de morralla, entre comillas, historia contemporánea, política, etcétera, etcétera. Nunca viene de mal conocerlos, pero no me interesa ahora meterme en ese mundillo. Pero sí que es cierto que mi experiencia personal sobre esta editorial, referido a los temas que trata sobre pueblos de la antigüedad, celtas, germanos, paganismo, culturas ancestrales y tal, es bastante positiva. Me han parecido unos libros muy, muy interesantes, ¿no? Y el tema que trata en esta ocasión, la editorial, el libro que me llegó, pues con independencia de que es un tema que a mí principalmente pues me seduce mucho, me gusta mucho, he leído de hecho bastante acerca de él, pues al haberme leído este libro, la verdad es que tenía impresión de que, bueno, otra vez vamos a hablar de germanos, otra vez vamos a hablar de estos pueblos de los cuales ya he leído mucho al respecto. ¿Qué me van a contar? Bueno, pues la verdad es que me ha sorprendido porque, bueno, voy a presentar ya el libro sin más. El libro se llama, aquí lo tenéis, Los antiguos germanos, editorial EAS, sacado por Malcolm Todd, con estudio de introducción de Jesús Sebastián Lorente. Malcolm Todd, que es un arqueólogo historiador británico fallecido lamentablemente en el 2013. Los antiguos germanos, os decía que hay muchos libros sobre pueblos germánicos, es un tema estrelladamente trillado, de hecho, la Germania, que es el más clásico, y luego, bueno, pues, muchos escritores han tratado este tema, ¿no? Entonces, la verdad es que prácticamente ya está todo dicho, a no ser que queráis entrar mucho al detalle en libros extremadamente muy académicos que traten arqueología y tal, y que pueden llegar a ser verdaderos ladrillos al alcance de entendimiento de muy poca gente, a no ser que esté muy metida en el tema, ¿no? Dentro de los cuales yo no me incluyo, yo no estoy muy metido en el tema, ¿no? Entonces sí que tenía un poco de, bueno, los germanos. Es un libro que sí, es un tema que sí que me gusta, sí que me interesa, pero creo que ya he leído todo al respecto de este pueblo. Pues me ha sorprendido. ¿Y por qué me ha sorprendido? Porque no es un libro de los germanos. Y es la principal característica que tiene buena este libro. Es de los antiguos germanos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que profundiza principalmente, una cosa que a mí, por cierto, me ha parecido extremadamente interesante, porque ahora sí que estoy pasando un proceso en el cual me interesa mucho todo lo que son esos orígenes desde la Edad de Piedra, todos los pueblos que dieron origen a los grandes pueblos que conocemos en Europa, celtas, romanos, griegos y tal, entre ellos germanos, eslavos y tal. Y precisamente, como os decía, lo que habla este libro es de los orígenes de todo lo que son los pueblos germánicos. Ya sabéis que no se puede hablar de pueblos germanos como tal hasta que se desarrolla una cultura germánica. Eso es en la Edad del Hierro, que es cuando ya sí se puede hablar de que existe una cultura que se puede conocer o puede ser entendida como cultura germánica. Pasa exactamente igual con los pueblos celtas. De hecho, es un gran problema que tienen ahí muchos gente neófita en el sentido sobre el celtismo, que hay mucha gente que, bueno, que no llega a entender eso de lo que son los celtas y los protoceltas. Con los celtas pasa igual, como estaba comentando, no se puede hablar de cultura celta hasta que se entra en la Edad del Hierro y se desarrollan las dos culturas celtas, Hallstatt y Latén. Anteriormente, en Edad del Cobre, Bronce y evidentemente en la Edad de Piedra, con independencia de que los pueblos ya existieran, entre comillas, desde un punto de vista étnico, desde un punto de vista, si se puede decir, inclusive racial o cultural, protocultural, no se puede hablar de cultura celta porque aunque fuera el mismo pueblo, no se había desarrollado una cultura celta, ¿no? Hasta la Edad del Hierro. Pues con los germanos pasa un poco igual, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí es un tema que
seducía bastante, me parecía muy interesante que se me aclarara todo ese proceso de cómo llegaron a ser los germanos precisamente, ¿no? Y durante las primeras páginas del libro se nos habla muy bien de todo ese proceso, un proceso bastante complicado, lo reduce mucho evidentemente, pero lo esquematiza de una forma muy coloquial para que todo el mundo lo pueda llegar a entender. Yo me he hecho aquí un pequeño esquema que os intentaré poner en pantalla porque la verdad es que es un proceso bastante complicado, especialmente si no estáis muy metidos en el tema, pero es un proceso muy interesante, ¿no? Básicamente, el proceso se remonta a la época de los cazadores-recolectores, donde tenemos dos culturas, que son la cultura de Maglemos y la cultura de Fosna-Jebachka, que son dos culturas diferentes en el norte de Europa. Estamos en la Edad de Piedra, y que con independencia de que sean dos culturas independientes, tenemos que tener en cuenta que seguramente eran dos valles que estaban próximos, es decir, no eran culturas geográficas diferenciadas por grandes kilómetros de distancia, ¿no? En cualquier caso, esas dos culturas dieron origen a la cultura de Congemos en el Mesolítico antiguo. La cultura de Congemos dio origen en el Neolítico a la cultura de Terbolie. La cultura del Terbolie se dividió en dos culturas, la de vasos de embudo y la de la cerámica perforada en el Calcolítico, y esas dos culturas se fusionaron y dieron origen a la cerámica cordada, la famosa cultura de la cerámica cordada, que ya por primera vez incorpora elementos indoeuropeos. La cultura de la cerámica cordada, que es a día de hoy de la que básicamente se considera que descienden todos los pueblos del norte de Europa, celtas, germanos, eslavos, bálticos, los propios nórdicos, que estarían dentro de lo que es la ramificación de los germanos y que ya existía antes de la llegada de los indoeuropeos, es decir, los indoeuropeos, los Yanmana, lo único que hacen es incorporar un nuevo elemento cultural y étnico a una cultura que ya existía, la de la cerámica acordada. Esa cultura de la cerámica acordada evoluciona en la Edad del Bronce y especialmente en la Edad del Hierro a la cultura de Yastora, y la cultura de Yastora ya es la primera vez de la cual se puede hablar propiamente dicho de que existe una cultura germánica, es decir, de que ya son pueblos germanos. Pueblos germanos, por cierto, y como bien se especifica en el libro, que entre ellos, y esto es una cosa también que se puede especificar también a los pueblos celtas y seguramente a la mayoría de los pueblos bárbaros, conocemos de esos pueblos a raíz de las escrituras romanas, y los pueblos germanos, como insisto, se dice en el propio libro, entre ellos mismos no se conocían como germanos. También se nos habla de diferentes teorías intentando encontrar cuál pudo ser el origen o el significado en origen de la palabra germánica. Se nos habla, por ejemplo, de que los germanos se llamaban Teusdisnath, palabra que derivaba del indoeuropeo Teut, que significaba pueblo. Recordaréis, para todos los que sois lectores a lo mejor del blog que sigo de la era que escribo de la Era del Hierro, en el cual estuve hablando de una divinidad primitiva de los pueblos germánicos, que sería el dios Tyr, que derivaría de un indoeuropeo que sería Diwath, que tendría una relación con una divinidad que era Teut, y que no sería por tanto el dios Odín o Wotan, como normalmente se suele identificar, sino que la divinidad primitiva de los pueblos germánicos sería Tyr, insisto, vinculada con Teut. Bueno, pues puede estar relacionado con esto en el sentido de que Teut puede que fuera uno de los principales nombres del pueblo germánico, del cual derivaría el nombre de Deusdizcat, que sería el nombre que muy posiblemente tuvieran los pueblos germánicos. En cualquier caso, se habla de que los germanos como tales únicamente serían un pueblo concreto de una forma concreta, y que a lo largo de la historia, pues ese pueblo, digamos, exportó el nombre a la mayoría de las tribus hasta llegar a ser conocidas como pueblos germánicas, pero los germanos únicamente eran una tribu. Nombre, por cierto, que significaría, una de las teorías eran hombres de las lanzas, pero en fin, en este sentido no hay nada claro. Puede inclusive que el nombre de germanos sea un nombre celta o tenga un nombre celta, es decir, fueran los celtas los que llamaron a los germanos en origen solamente a esa tribu, ya que fue una tribu invasora que sirvió a los celtas para designar a todos los invasores que procedían de la misma tierra, concepto que tomarían los romanos para después nombrar a todos los pueblos que estaban al otro lado de las tierras del Rin y que no eran celtas con el nombre de germanos. Pero ya digo que todo esto son teorías. Los antiguos germanos, como estoy comentando, bueno, os voy a comentar un poquillo lo que son los capítulos por encima. Se nos habla de las diferentes teorías de, como estamos hablando, la primera parte de la Germania, el país de la gente, el tejido social, los germanos ante el avance de Roma, la vida y la muerte, el comercio y la diplomacia, la religión, el arte y la tecnología de los primitivos germanos,
en los primeros capítulos de los indogermanos o indoeuropeos a los germanos, en la entrada de los germanos a la historia, el hogar original de los germanos, las lenguas germánicas indoeuropeas, sobre el nombre de los germanos, antropología y genética de los germanos, donde se nos habla un poco de cuál fue ese aspecto que tenían los germanos primitivos, el que todos estáis suponiendo, no solo por yacimientos arqueológicos, sino por textos que han llegado hasta nosotros de los romanos, donde se nos describe que, bueno, pues que era un pueblo extremadamente de una piel blanca, cabellos rubios, ojos azules, y que tenían cráneos principalmente dolicéfalos, como la mayoría de los indoeuropeos. Y en la parte final, en la parte segunda, la Europa germánica, se nos hablan de los reinos germánicos más conocidos, que fueron los que todo, en la tarde antigüedad y a raíz de las migraciones, pues dieron origen a todos los pueblos germánicos que todos conocemos a día de hoy, y que son los pueblos más fáciles de que encontréis bibliografía y documentación cuando intentéis profundizar un poco en lo que son los pueblos germanos como tal, ¿no? Por eso os decía que es muy fácil encontrar bibliografía a día de hoy acerca de los pueblos germanos, pero quizás encontrar bibliografía o un libro en el cual se os hable de cuáles fueron esos orígenes ancestrales de los germanos es mucho más complicado, y a mí personalmente pues me parece bastante interesante. En la parte final se nos habla de los reinos góticos, de los suevos, de los vándalos, francos, alamanes, burgundios, los nórdicos, los gépitos, los lombardos, los turungios y los bávaros. La conclusión final de la antigüedad a la actualidad. Como ya digo, todo esto de los góticos, los godos, bueno, pues es bastante interesante, de hecho aporta bastantes datos interesantes, pero digamos que es un poco más fácil de que vayáis a poder encontrar documentación al respecto. No así todo lo que es la primera parte del libro, la primera parte y prácticamente totalidad del libro, hasta más o menos aquí, hasta la página 219, que ya entramos en la Europa germánica. De hecho aquí tenéis los pueblos góticos, los godos, donde, como os digo, prácticamente todo este tocho, toda la mitad del libro, habla únicamente de lo que son los orígenes de los pueblos germánicos desde la Edad de Piedra. No origen de los pueblos germánicos, vuelvo a repetir, origen de seguramente toda la fusión de pueblos en el norte de Europa, que a lo largo de todas las culturas que os he estado comentando, cultura de Magiemose, Fonsanbetska, Kengomosen en el Mesolítico Antiguo, Eterbol en el Neolítico, etcétera, etcétera, por diferentes procesos culturales y fusiones, terminaron por evolucionar a partir de la cultura de Yastora en lo que fueron en la Edad del Hierro, las poblaciones germánicas. En fin, un libro que, si os interesa el tema, si os interesa el tema de los pueblos germánicos, a mí personalmente creo que es muy interesante, porque arroja luz sobre todo un proceso muy complicado, y la verdad es que es muy fácil de leer, lo explica de una forma muy coloquial y os va a arrojar luz para que podáis comprender pues todo ese proceso que, como ya digo, pues puede ser bastante complicado. Además, los germanos, vuelvo a insistir, es un tema que, con independencia que esté muy machacado, la mayoría de las veces que vais a encontrar libros acerca de los germanos lo vais a encontrar sobre la época del periodo de las migraciones, el periodo de ya lo que fueron a partir de la Germania de Tácito en adelante, y luego mucho tema de nórdicos, vikingos y tal, que son temas extremadamente trillados, extremadamente machacados. Y quizás la principal peculiaridad por lo cual hace este libro interesante es precisamente, como estoy comentando y me vuelvo a repetir, es el tratar de una forma muy coloquial que podáis entender todo lo que fue ese proceso de construcción de lo que fueron los pueblos germánicos, o los diferentes pueblos que terminaron por evolucionar en los pueblos germánicos. Pueblos germánicos que, por cierto, durante un gran periodo de tiempo, se teoriza en el libro que se originaron en la zona del Báltico, en la zona del norte de Alemania, no en la zona central, y que durante un gran tiempo se fusionaron a su vez con los celtas, hasta el punto de que a día de hoy se puede hablar de celta germanos. Es decir, hay un periodo en la Edad del Bronce en la cual no queda claro si unos son celtas y si unos son germanos, entre otras cosas porque, como ya hemos estado comentando, pues todos ellos proceden de la cultura de la cerámica cordada, donde prácticamente eran el mismo pueblo, pero derivan en dos culturas diferentes. En la Edad del Hierro, uno la cultura celta y otra la cultura germánica, pero ambos proceden de una misma cultura, que es la cerámica cordada, con aportes indoeuropeos, en fin, todo este proceso que ya hemos comentando. Los antiguos germanos, de Editorial EAS, en Malcolm Todd, un libro que a mí personalmente me ha gustado bastante, y yo creo que a todos vosotros os va a interesar si os interesa el tema. Así que nada más, tíos, nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima.